Con nosotros Rubén Gisbert. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo esta mañana. Bueno, hemos visto en las últimas horas sobre todo esa fotografía de Wall Street Journal, que es el elemento clave en la mañana alrededor de que dice que Trump le habría dicho a los aliados europeos: ahora mismo no hay camino para la paz, en el sentido en el que Putin, dice Trump, le habría manifestado que Rusia va ganando la guerra y por tanto no parece el camino para encontrar ese entorno de camino a la paz. ¿Eso cierra la puerta o deja abierto el camino a que haya negociaciones? De primer nivel, claro. Negociaciones ha habido y eso es evidente. Steve Witkoff ha estado un día tras otro en Moscú reuniéndose con el propio Putin. Ha habido reuniones en Riad, ha habido llamadas telefónicas. Lo que no sabemos es el contenido de esas negociaciones. Está habiendo aquí, digamos, dos escenarios y dos tableros sobre los cuales se está presentando a la opinión pública algo que los especialistas, los especialistas y los que seguimos la actualidad de la guerra, sabemos que se está presentando, digamos, un pretexto para quedar como los que no queremos la guerra, los que no queremos tal por un lado y por otro, pero realmente nadie está dispuesto a firmar absolutamente, a negociar nada. Zelensky no puede. Zelensky no puede aceptar las condiciones de 2025 de Rusia. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de 2025 de Rusia implican reconocer que su decisión en 2022 ha llevado a perder un tercio del país, ha llevado a perder cientos de miles de jóvenes en una guerra solamente porque Boris Johnson, el premier británico en su momento, le dijo que tirara por el suelo el acuerdo que tenía de Estambul. Resultado, bueno, pues tienes la región de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk a punto de ser tomadas por Rusia. Y para mí esa es la clave. Para mí la clave es que Zelensky obviamente no puede aceptar lo que le planteaba la semana pasada a Rusia, que es retírese de estos territorios y paramos ahí y a partir de ahí hablamos. Primero porque se lo cargan los suyos, sobre todo el sector paramilitar que ha tomado mucha presencia en los últimos años dentro del ejército de Ucrania, Azov y compañía. Y por otro lado, obviamente, lo que no puede hacer tampoco es convocar elecciones porque es el final físico de Zelensky. En el momento en que Zelensky deje de ser presidente de Ucrania, Zelensky tiene los días contados. Porque toda la arquitectura de mentiras que se han mantenido estos últimos años y que ya empieza a hacer aguas, pues de hecho ya ayer vimos un asesinato en Madrid que apunta un poco a que, bueno, pues personas que sabemos que tenían cierta información respecto al gobierno de Ucrania serían ahora mismo más valiosas por el posible escenario de desenlace de Ucrania que puede haber, son más valiosas para el régimen de Kiev, muertas que vivas. Y Rusia, obviamente, lo que no va a hacer tampoco es dar marcha atrás, ya lo avisamos en su momento, que era irreversible en su momento el incluir en la Federación Rusa esas 4 regiones. ¿Qué es lo que puede que se esté negociando? O lo que yo creo que es más probable que esté pasando. Bueno, ¿qué sucede si efectivamente Zelensky no se puede retirar de sus territorios, no puede aceptar públicamente que entrega sus territorios? Zelensky eso no lo va a hacer nunca. Pero ¿qué sucede si Rusia finalmente, cuando llegue a tomar la totalidad de esos 4 territorios, no sigue avanzando? Bueno, tendríamos en ese aspecto una solución muy parecida a la que sucedió en Corea, ¿no? Una congelación del conflicto en la cual finalmente se firma un armisticio o una situación que ha durado hasta la actualidad. Ese puede que sea el escenario más plausible y la razón por la cual por detrás se le esté apretando a Rusia, pero Rusia tampoco es idiota y tampoco va a decir, bueno, para llegar a este punto en el cual yo estoy ganando, tampoco voy a poner, digamos, más soldados en el frente y a arriesgarme a perder más efectivos y más material solamente para cumplir con los plazos que le interesan a Donald Trump. Sino que se retiren los ucranianos. Y obviamente, como digo, Zelensky no lo va a hacer. Ese puede que sea realmente el escenario. Donald Trump, desde luego, tiene muchísima prisa, porque Donald Trump quiere iniciar antes de la mitad de su mandato esa guerra comercial con China. El objetivo de Trump es evidente, lo hemos visto con el tema de los aranceles, es China. Y para eso lo que necesita Donald Trump pues es las tierras raras de Rusia, el gas de Rusia, el petróleo de Rusia. Hace poco ha hecho una gira por Arabia Saudí como un verdadero mercachifle, un vendedor que ha conseguido tratos de cientos de miles de millones de dólares muy importantes, porque ahora en junio, como saben, vencían varios trillones de deuda para Estados Unidos. Pero Donald Trump, para lo que realmente quiere hacer en Estados Unidos, necesita comercialmente acuerdos con Rusia. Y para eso, Ucrania ya es una molestia, es una incomodidad.
y quien está, digamos, imposibilitando que esto pase, que el conflicto se resuelva como él pretendía, no es tampoco ni Putin, ni siquiera el propio Zelensky, son las propias circunstancias, porque desde luego ni Zelensky se va a suicidar, ni Putin va a aceptar algo que no puede aceptar. A partir de ahí, el papel de Donald Trump está cada vez más en un paso atrás. Bueno, el papel de... Sí, Rubén. El papel de Donald Trump no lo quisiera yo ni por todo el dinero del mundo ahora mismo. Primero, porque él se ha embarcado. Es que Estados Unidos tiene muy poco margen de maniobra. Es decir, o se reinventa o vuelve al papel previo de la Segunda Guerra Mundial y vuelve efectivamente, como quiere Donald Trump, a fabricar, a ser un sitio donde producir, donde comerciar, donde por lo tanto generar empleo, generar clase media otra vez, etcétera, etcétera. O sigue por el camino de hasta ahora, que es el déficit, que está en el gasto del 7%. Donald Trump ha dicho, bueno, quiero ir al 4%, ¿no? De mantener una estructura militar que considera hoy en día que es totalmente anacrónica y que es insuficiente, como es la OTAN. Vamos a ser los idiotas europeos, como siempre, los que salgamos a mantener al complejo militar industrial, no a la OTAN, al complejo militar industrial norteamericano. Hay quien dice, no, pero se comprarán empresas europeas que están intervenidas por el capital y por participaciones de BlackRock y de estas grandes compañías armamentísticas norteamericanas. Y al mismo tiempo que está intentando hacer esa reconversión, ¿no?, que lo tiene muy complicado porque, repito, tiene que cerrar la etapa de Ucrania, tiene que llegar a acuerdos que para mí, yo estoy seguro, bueno, ya ha salido publicado, ¿no?, el tema del Nord Stream, del gas, del petróleo, etcétera, etcétera. Hace escasas semanas veíamos a Donald Trump darle un abrazo al Khomeini en Siria. Un presidente que hace escasos meses estaba masacrando a los cristianos y a los alawitas por las calles, llevándolos como perros y haciendo algo que yo solamente he visto en películas como La lista de Schindler y que solamente conocemos con La noche de los cuchillos largos en la Alemania nazi. Bueno, pues este señor de repente se convierte en el aliado de Occidente. Estados Unidos ha levantado las sanciones a Siria. Repito, el gobierno de ISIS y de Al-Qaeda, los que tiraron en teoría las Torres Gemelas, el 11M, etcétera, etcétera. Pero es que anteayer lo hizo Kaja Kallas en la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, porque Donald Trump es el que ha pactado en Arabia Saudí y con este señor, con este terrorista, con este asesino, con este criminal, que las empresas norteamericanas serán las que exploten el gas y el petróleo sirio y se lo venderá a los europeos. Y ahora mismo estos son los pasos que se están dando. Además de eso, tenemos a un Israel con un gobierno, el del señor Netanyahu, que quiere echar toda la carne del asador para intentar quitarse la última piedra en el escollo del gran Israel, que es Irán. Desde luego, lo último que le interesa, ya no se atrevió Joe Biden, que le gustaba más una guerra que un tonto un lápiz, a apoyarle, ¿no?, en ese famoso intercambio de drones y de misiles que tuvieron el año pasado, en mayo, justamente, hace un año, entre Irán e Israel. Y ahora mismo pareciera que lo único que ha mitigado a Netanyahu respecto o le ha disuadido de este ataque, que ayer los servicios de inteligencia estadounidenses decían que era inminente, pero no estaba confirmado, que Israel atacaría las instalaciones nucleares de Irán, lo cual sería, pues, el desbarajuste absoluto y completo, una guerra con una implicación de potencias extranjeras que desde luego Estados Unidos ahora mismo no se puede permitir, ni se puede permitir que le cierren el estrecho de Hormuz, ni se puede permitir todo eso. Pues es que ayer salió Netanyahu diciendo que va a aplicar el plan Trump para Gaza. De este modo, Netanyahu dice, bueno, voy a controlar toda la franja de Gaza, pero es culpa de Donald Trump. O sea, deja en evidencia que a quien ha llegado con un acuerdo para eso es con Donald Trump. Y sobre quien descarga la responsabilidad es con Donald Trump. Donald Trump obviamente esto no le satisface. Sabe que esto le va a hacer perder una popularidad que ya está un poco desinflándose en Estados Unidos. Pero no le queda otra, porque la alternativa es verse arrastrado a una mediación en un conflicto en el cual Israel vuelve a atacar a Irán y él tenga que estar llamando a Irán cada 2x3, oye, mira, no respondas muy fuerte o responde aquí, para no verse arrastrado a un conflicto, desde luego, que Estados Unidos no quiere. La situación de Estados Unidos es muy compleja, pero realmente no puede ser otra. O sea, lo que está haciendo Donald Trump, bajo mi punto de vista, con sus aciertos, sus errores, es lo que debería hacer cualquier persona en la situación de Estados Unidos que quiera realmente tener una rueda en la carrera, o sea, rueda con China en el siglo XXI. No hablo de Europa porque, en fin, si me preguntas por Europa, pues estaríamos en una tesitura completamente diferente, ¿no? Justo quería preguntarte por Europa. En este escenario no está en la salida de los conflictos,
sí que está intentando buscar la presión, no la está consiguiendo. ¿Cuál es el papel de Europa después de haber pasado, ¿no?, estos 4 años desde el inicio del mandato de Biden de estar en la fotografía a tener un futuro complicado alrededor de la resolución de los conflictos, ¿no? Bueno, es que cuando hablo de Europa vamos a empezar a hablar a los unieuropeístas, a la Unión Europea y a la élite política europea. Lo que menos le interesa es resolver ningún conflicto. Al revés. Ellos han asumido el papel de quedarse con que el enemigo es Rusia, un enemigo que nos lo ha puesto y nos lo ha presentado Estados Unidos y que ha supuesto, en términos económicos, ya no voy a hablar ni siquiera en términos morales o en términos de derechos humanos, porque me parece brutal que la Unión Europea y Caja Calas hace 3 días, como digo, no, anteayer, perdón, imponga nuevas sanciones a Rusia, que han sido una maravilla. Las sanciones contra Rusia han sido fantásticas. Rusia, es verdad que en el año 2022 tuvo una caída del PIB del 1,4, pero posteriormente estaba al 4,1 de crecimiento los 2 años. En cambio, el conjunto de la Unión Europea solo hace que ir cuesta abajo y sin frenos. En 2023, en 2022, 3,5 de crecimiento del PIB, 2023, 0,4, 2024, 0,9. En Alemania estamos en recesión. En 2022 estuvimos en 1,4 y luego 0,3, 0,2, lo mismo Francia, lo mismo España. Es decir, la estanflación, la desaceleración, el tapón al crecimiento que nos hemos puesto a nosotros mismos ha sido con el pretexto de que Rusia es mala, malísima y eso es nuestro enemigo. Pero comprarle gas a Al-Qaeda en Siria por mediación de Estados Unidos, eso va a ser fantástico. Pero desde el punto de vista moral, esto es insostenible y propagandístico. Desde el punto de vista económico, bueno, la élite europea ha asumido ese rol y ese papel. A la cabeza Macron, ¿no?, que ante la debilidad de Alemania, pues ha decidido dar un paso al frente junto con von der Leyen y compañía para decir, sí, nosotros nos apuntamos a generar un estigma, a apuntalar, a fraguar una rusofobia en los países de la Unión Europea y a partir, por lo tanto, la posibilidad de un crecimiento en Europa. ¿A cambio de qué? Bueno, pues a cambio de que sea Estados Unidos el que esté ahora mismo cortejando a Rusia con la finalidad de venderle a Europa el gas y el petróleo ruso. Es que es una locura, es que es una chifladura. Al mismo tiempo que asumimos también el gasto económico de, en teoría, reconstruir esa media Ucrania que quede bajo Zelensky, que también ha dicho Donald Trump que eso nos corresponde a los europeos, y los europeos han dicho, ya, pero es que no tenemos dinero. Bueno, tienen ustedes 350.000 millones que en su día le congelaron los activos rusos. Ya, pero ¿cómo quedas tú si de repente coges ese dinero y te lo gastas, en principio, en la reconstrucción de esa media Ucrania? Pero es que, además de eso, estamos asumiendo un papel de sostenimiento de una estructura militar que incluso Estados Unidos está declarando como anacrónica y como ineficiente hoy en día, que es la OTAN. Oiga, ¿para qué queremos la OTAN si Estados Unidos está estableciendo que hoy en día es más una torpeza a nivel económico que otra cosa? Vamos a buscar otro pacto de seguridad, vamos a buscar otro elemento que realmente proteja los intereses geoestratégicos y políticos de defensa de la Unión Europea, porque la OTAN fue pensada cuando Rusia estaba dentro de la Unión Soviética, pero es que hoy en día no es la Unión Soviética. Entonces, como te digo, el papel de Europa yo creo que es uno de los peores que ha tenido en su historia, precisamente porque desde la declaración de Schuman, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y el desarrollo posterior, Tratado de Roma, de Maastricht, de París, para lo único que ha servido ha sido para crear una arquitectura institucional de políticos que desde Adenauer y de Gasperi solo han sabido que genuflexionarse a los intereses norteamericanos. Y eso no solamente es que no ha cambiado, sino que en la crítica situación en la cual nos ha metido ese camino, se genuflexionan con más fuerza, se agarran más fuerte al peso muerto que nos está llevando al fondo y a ahogarnos finalmente. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Rubén Gisbert. Buen día y buen negocio. Buen negocio, José. Buen día.